El personaje que interpreto es Mónica Sánchez, una mujer de 47 años que ha tenido que inventarse a sí misma desde pequeña, una mujer que no tiene estudios pero que ha trabajado muchísimo para conseguir tener, como ella dice, un sitio donde caerse muerta, que es su casa. Entonces su vida es su lucha por poder pagar esa casa, ¿no? Tenía una relación sentimental con Felipe, que es otro de los personajes de la película y con el que todavía hay un resentimiento por una cosa que él, creo yo, que no me defendió en su momento, cuando me despidieron, pero inevitablemente hay un amor y un enamoramiento eterno, creo yo, con Felipe, porque son dos personajes que en el fondo se parecen. Yo interpreto a Juan, que es un alto ejecutivo venido a menos, una persona que entra en el mundo del paro y que, para no perder a su familia y su hogar, decide emprender una acción muy valiente, que es entrar en unos grandes almacenes trabajando como Rey Melchor en Navidad. Yo creo que es una persona valiente y una persona de alguna manera bondadosa. No quiero decir nada más. Tiene que pagar su matrícula, sus libros y también el piso, porque es estudiante en medicina y bueno, necesita dinero. Y consigue obtener un trabajo como uno de los Reyes Magos, Baltasar, claro. Mi personaje es una chica que vive en una nube de color de rosa. Es una persona feliz, contenta con su vida, enamorada de su marido, con un hijo precioso, y de repente las circunstancias cambian y empieza a tener pues, una serie de problemas. Al principio no sabe lo que pasa, empieza a sospechar sobre la fidelidad de su marido, sobre la economía. Le hacen pues, ir descubriendo que las cosas en el fondo no son así como ella pensaba, que lo que vale de verdad no es lo material, sino más bien eso no es nada, lo que tiene relación con el alma. Los Reyes Magos provienen de una tradición muy nuestra, muy de España, y en esta obra que nosotros os ofrecemos están vinculados los dos personajes, los tres Reyes Magos como ente y Papá Noel como tal. Vale, vamos a ensayar, por favor, despejamos. Bueno, es un poquito el personaje en principio menos cómico de esta historia, porque es un poco la malvada de todo este centro comercial. Lo único que me están haciendo...